Bienvenidos a 6 a 1. Mi nombre es Lenka Nemer y soy su moderadora. En un contexto nacional en el que las decisiones políticas van a definir el futuro de Bolivia, nos encontramos en 6 a 1 para debatir todas esas ideas y soluciones que aportarán a nuestro querido país. El día de hoy nuestra invitada es Andrea Barrientos. Ella es senadora nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Bienvenida, Andrea. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Lenka, por el espacio. Muchas gracias a 6 a 1 por tenerme. Es un placer para mí compartir un espacio de debate con opiniones tan distintas que creo es la forma de construir país y es a donde tenemos que apuntar a través del diálogo, el intercambio de ideas. De nuevo, les agradezco y espero que tengamos un debate productivo. Muchísimas gracias, Andrea. La temática del día de hoy es cómo recuperar la estabilidad y construir un futuro mejor. La primera pregunta para conocer tu posición sería la siguiente. ¿Qué medidas urgentes necesita Bolivia para recuperar la estabilidad financiera? Mira, creo que estamos en un momento altamente crítico en el país. Este momento crítico se traduce en falta de divisas, crisis de combustible y muy posiblemente los siguientes 3 meses una crisis alimentaria sumada a un proceso inflacionario. ¿Qué se debe hacer de manera inmediata? Creo, primero, como punto central, la liberación de las exportaciones. Como segundo punto, el achicamiento del Estado. Debe haber un cierre, digamos, de las empresas deficitarias y reducción del aparato público, entendiendo, por supuesto, que la mayor parte del aparato público está conformado por maestros, personal policial, militares y personal de salud. Y por último, me parece que en este momento, mientras dure este gobierno, no es posible generar una política estructural seria ni un cambio estructural en el breve plazo, sino que será una tarea para el siguiente gobierno. Dentro de ese debate para el siguiente gobierno, que debiera ser tarea de este, está debatir el tema de la subvención, está debatir el tema del tipo de cambio, pero además entender que el 25-30 va a ser un gobierno de transición. Espero yo que la oposición asuma ser gobierno y seamos oficialismo, pero es un momento altamente complicado para el país que requiere medidas de shock y, por supuesto, una posición de los bolivianos de estar dispuestos a asumir esas medidas de shock. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. ¿Cómo restaurar la fe de los ciudadanos en el sistema político? Yo creo que es complejo porque el sistema político se ha venido a menos. Primero, le echo la culpa al sistema hegemónico que ha creado el MAS al interior de la Asamblea con falta total de diálogo. Tengo 35 años, 20 de esos 35 años el MAS ha estado en función de poder, quizás 19, pero ese es lo que ha hecho el MAS. Hemos vivido un gobierno de ausencia de diálogo en donde no hemos sido capaces de conectarnos y eso ha incrementado, por supuesto, la polarización. La gente hoy no cree ni en los políticos, ni en los jueces, ni en los fiscales, ni en el sistema. Para recuperar eso, creo que el siguiente gobierno tiene una agenda muy clara. Reforma de la Constitución en el Parlamento, reforma parcial de la Constitución en el Parlamento. Como segundo paso, reforma de la justicia, que es imperativa y crucial. Y segundo, entender que quienes hoy asumimos cargos de liderazgo tenemos la obligación de generar canales de diálogo, no montajes como el que ha montado el presidente con esa cumbre que se ha hecho, sino diálogo real y sincero que resuelva los problemas de la gente. Lo decía yo hoy en una entrevista, los bolivianos queremos oportunidades, queremos empleo, queremos poder llevar el pan de cada día a nuestra casa y para eso quienes asumen función política tienen que bajar la guarda, generar diálogo y crear oportunidades para las y los bolivianos. ¿Es posible avanzar hacia un futuro más verde y justo en medio de esta crisis? Creo que es muy difícil hablar de un futuro verde y justo cuando hay crisis económica. Cuando hay un proceso de crisis económica, lo último que se contempla son los derechos humanos, por lo tanto, la posibilidad de tener, digamos, una transición energética o profundizar en temas como la justicia. Sin embargo, creo que para Bolivia es un tema imperativo. El proceso de transición energética en el mundo está en una especie de pausa. La última COP no ha logrado recibir el financiamiento necesario, pero dadas las circunstancias de Bolivia, necesitamos hacer una transición energética. Más del 52% de la energía que se produce en el país, primero, sale de Cochabamba y segundo, depende de las hidroeléctricas. Esas hidroeléctricas hoy van a depender del gas. No podemos asegurar la provisión de gas en el país. Por lo tanto, migrar, hacer una transición a energías eólicas y solares es una obligación para el Estado, lo que va a ser difícil porque es cara.
es muy cara. Y lo otro, en términos de justicia, es un compromiso que vienen asumiendo los gobiernos desde hace muchísimos años, hacer una reforma de la justicia. Creo nuestra obligación como jóvenes y como nuevos políticos es insistir en esa reforma judicial. Debe haber una reforma de la justicia que asegure jueces de paz, que asegure presupuestos adecuados para el órgano judicial, que asegure independencia de poderes. Sin eso, no podemos avanzar como país. Hablemos ahora acerca de reformas fiscales y cultura de responsabilidad. ¿Cómo logramos un manejo eficiente del dinero público y garantizamos transparencia? Blockchain, ¿no? Me parece que el blockchain es la salida porque te asegura sistemas altamente transparentes. Además, solamente para que lo entiendan, estoy segura que ustedes lo hacen, pero probablemente quienes nos ven no todos saben qué es el blockchain. Es un sistema de datos transparente donde cada persona que modifica una cosita tiene un código, entonces tú sabes quién está hurgando qué, quién ha abierto qué, a qué hora, cómo, cuándo, qué ha hecho. Eso nos asegura transparencia en el Estado. No es difícil de aplicar si existe la voluntad política. Además del blockchain, tiene que haber una ley de protección de datos que venimos trabajando hace tiempo en la Asamblea Legislativa. Debe haber una protección a los datos de los bolivianos, pero sobre todo hay que luchar frontalmente contra la corrupción. Nadie que meta la mano a la plata y al bolsillo de los bolivianos puede salir impune. Hay que darle un alto a la impunidad y para eso hay que garantizar un sistema de justicia que respete del debido proceso, pero que al mismo tiempo dé garantías para que sepamos nosotros como bolivianos que el político de turno no se va a encargar de robarnos. Entonces ahí hay muchos temas que hay que debatir. Por supuesto está el tema de la reelección, está el tema de la elección judicial. Es un camino que hay que tomar y que es responsabilidad del siguiente gobierno asumir como parte de su agenda. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Juan Pablo, eres el primero. Tienes 1 minuto para preguntar y puedes dar contexto. Bien, muchas gracias por la invitación al deber. Y la pregunta que quiero hacer a Andrea, eh, ¿qué se puede hacer con las empresas públicas deficitarias, ¿no? Muchos plantean privatizarlas, otros plantean dejarlas en manos de los trabajadores o, en este caso, de las personas que, que son, digamos, que apoyan, digamos, a su producción. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Tomando en cuenta que hay un debate, ¿no? Actualmente se plantea que el modelo neoliberal es la salida, o el liberal o el libertario es una salida, porque el Estado no sabe administrar, o las empresas públicas son deficitarias. La otra versión es de que el mercado, digamos, ¿no? El mercado, los privados son los que saben y tienen que manejar, son los más aptos, digamos, y el mercado regula eso. Me gustaría conocer tu postura sobre qué hacer con las empresas públicas, a dónde deben ir, qué hacer con ellas. Gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Creo que es un tema complejo en el debate. Eh, yo apostaría a que hay empresas estatales que han generado algún ingreso, digamos, ENDE es la única que está generando en este momento utilidades, pero hay otras que han generado monopolios innecesarios en el sistema o que se han encargado de perjudicar a empresas exitosas. Por darles un ejemplo, Copelme es una empresa cochabambina que genera cartón, papel higiénico, papel, que se ve perjudicada porque aparece un cartón bol que no es capaz de hacer una competencia leal y que le va quitando los contratos que antes tenía Copelme con el Estado, y eso ha generado una competencia desleal, lo que ha perjudicado a Copelme, por darles un ejemplo. Ese tipo de empresas tiene dos opciones. O ingresamos a una APP con proceso de transición, pensando en que se puede recuperar todos los activos que han ido adquiriendo estas empresas, toda la inversión que han realizado estas empresas, o hay empresas que definitivamente tienen que cerrar, como la planta de café en Los Yungas, por ejemplo. No está siendo utilizada, es una especie de elefante blanco, no va a generar ningún tipo de exportación y todos los insumos que han quedado hay que pensar en venderlos. No creo que haya una respuesta a secas como decir mañana cierro todo y qué me importa, porque hay que considerar un factor humano de por medio, hay que considerar un factor de empleo, hay que considerar un factor de oportunidades y de lo que va a hacer el Estado con las inversiones millonarias que se han utilizado. No vamos a recuperar, por decirles, los 25 millones que hemos invertido en la fábrica de producción de papa o de industrialización de papa, pero mínimamente podemos recuperar una parte de la maquinaria que ya se ha invertido pensando en generar una venta directa a algún productor ya existente en Bolivia a menor precio, pensando en métodos de cualificación. Creo que no es una respuesta de blanco y negro, sino habrá que ver los matices dependiendo de la empresa. Donde sí tengo una posición muy firme y clara es el caso de BOA.
BOA es una empresa totalmente quebrada, que no resuelve las posibilidades de los bolivianos y que perjudica el transporte de los bolivianos y las bolivianas. En el caso de BOA, se tiene que anular el monopolio, se tiene que generar una política de cielo abierto y debemos promover la inversión extranjera. Y volvemos a lo de hace un rato, volvemos al hecho de generar seguridad jurídica para que exista inversión extranjera en el país. Muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Tu pregunta fue contestada? No, lo que yo buscaba conocer es quiénes serían los que, digamos, desde la postura que mencionas, ¿no? El Estado no sabe administrar o los que administran esa empresa eh, no lo manejan bien. Ahora, ¿quién se hace dueña de esa? ¿Los privados o hay otra alternativa para que, por ejemplo, las cooperativas o los trabajadores podrían administrar esas empresas? Mira, ¿Cuál es creo tu postura ahí? son muchas empresas en este momento. Tendrías que ver el estado de situación de cada una de ellas y tienes de nuevo las siguientes opciones. Primero, generar APPs, alianzas público-privadas, para que las que se puedan rescatar tengan procesos de reinversión y puedas tener una APP que contribuya al desarrollo de la empresa. Eso es una alianza público-privada, no es un manejo exclusivamente privado. Otras que se tienen que cerrar porque no generan nada y son un gasto insulso para el Estado, y otras que definitivamente puede ser que estén funcionando. No conozco el estado de memoria de cada una de ellas, pero tienes el caso de Ende, que ha demostrado tener utilidades, pero ojo, también está rodeada de una corrupción generalizada. Entonces, hay que analizar caso por caso. En mi criterio, lo más adecuado es una APP, entendiendo que creo firmemente son los privados quienes están más capacitados para manejar empresa. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Podrás continuar cuando vayas a la Mm, mesa principal. Vamos a iniciar con Cruz. Bienvenido. Vale, primero que nada, buenas tardes. Me interesó mucho la respuesta que le dio mi compañero, sin embargo, mi pregunta va hacia otro lado. Usted, Andrea, habló mucho sobre transición energética y de que el gobierno tiene que empezar a adoptar energías eólicas u otras por el estilo. Me extrañó mucho que no salió el tema del litio, porque somos el país que tiene mayor número de reservas y tiene que ser algo que tenga relevancia dentro del siguiente gobierno. Entonces, ¿cuál es la política que tendría que darse a cabo con el litio? Porque se nos está yendo el tren. Bueno, Cruz, yo te agradezco la pregunta. Desde mi perspectiva, yo creo que ya se nos ha ido el tren. No quiero decir que no haya que invertir en el litio como la última frontera del extractivismo en el país. Es algo que venimos discutiendo nosotros desde el 19-20, cuando yo fui candidata a senadora por primera vez. Me da la impresión de que hay temas complejos alrededor del litio. Primero, ¿cuánto de regalía para Oruro y Potosí? Es algo que hay que definir de manera inmediata. Segundo, ¿cuál es el rol que juega el Estado boliviano? En este momento, con los contratos que está manejando el gobierno con Rusia y con China, solamente les damos el litio, ellos industrializan, gastamos, tenemos además que pagarles porque ellos se llevan nuestro litio, perdemos de todas las formas. Creo que lo ideal es un ganar-ganar en el tema del litio. Quiere decir, apostemos a procesos de industrialización donde haya una cualificación a la gente en Bolivia, pero entendiendo cuál es el proceso. Me refiero a, ¿vale la pena hoy invertir, por darte una cifra, porque es de memoria, $100 millones en el litio, cuando el estaño está cotizando 3-1 en relación al litio y la inversión en estaño es menor y nos trae plata de manera más inmediata? Tal vez haya que hacer las dos cosas en paralelo, pero sin duda el Estado no puede ser quien se encargue de todo el proceso de industrialización. Tenemos que contratar alguna empresa, prefiero una empresa europea que una empresa china o rusa, entendiendo sí que Rusia es parte de Europa, pero prefiero a alguien miembro de la Unión Europea, porque nos dan condiciones más igualitarias y sobre todo nos permiten ser parte de ese proceso de industrialización, porque Bolivia tiene que sumarse a esa ola tecnológica y tener personal capacitado para esa transición. Muchísimas gracias. Cruz, ¿tu pregunta fue contestada? Sí, ¿Deseas realizar una pregunta subsecuente? por ahora no. Perfecto. Pasamos a Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes. A mí me llamaba mucho la atención esta apreciación que hacía con respecto a reformar la constitución política del Estado. Me gustaría saber precisamente qué sector o qué artículos usted cree que es innecesario dentro de la Constitución, considerando que gran parte de la Constitución es pues una victoria de la clase trabajadora, ¿no? Del pueblo en general. ¿Usted qué cambiaría? ¿Qué sería lo que cree que está de más o está distorsionando un poco la realidad?
Te agradezco, Marcelo, la pregunta. Primero, la reelección. Yo vengo de una generación, creo que soy mayor que ustedes, vamos a mantener en secreto, por favor, lo editan. Eh, Vengo de una generación que ha peleado por el 21F. Yo empecé en el activismo. Creo que mientras haya un proceso de reelección, el gobernante de turno no está pensando en atender el país, sino que está pensando en 5 años de campaña, y eso perjudica a Bolivia. Sí puedo pensar en un gobierno que dure 6 años, por ejemplo. Podemos reformarlo así, o puedo pensar que son los partidos que tienen la obligación de asegurar una transición de continuidad, pensando en que debe haber un ejercicio de la renovación política, pero bajo ninguna circunstancia permitir abusos de poder amparados en un proceso de reelección, que es algo en lo que yo no creo. Por otra parte, está el tema de la elección judicial. 3 oportunidades hemos ido a votar con gente que no cree en el proceso de elección judicial. Yo he sido parte de la Comisión de Constitución. Ha sido un trabajo demasiado pesado, muy fuerte, muy difícil, para que al final un juez te diga qué es lo que vas a hacer, donde nos han llenado de amparos. Pueden revisar mi file en cualquier juzgado, más de 60 amparos hemos atendido. Es una locura porque hay un cooptamiento del órgano judicial. Creo que eso debe cambiarse. Y por último, que es quizá lo más importante, el pacto fiscal. Hoy día la Constitución tiene una especie de candado para el pacto fiscal. Creo que el pacto fiscal debe ser 50-50 con las regiones. No creo en un Estado centralista. Esas son las 3 cosas que yo pondría sobre la mesa desde mi perspectiva para cambiar en la Constitución. Rodríguez Belcé tiene un libro muy interesante que ha hecho con otros varios, donde ellos detallan más. Son juristas, yo no lo soy, yo estudio filosofía, he aprendido mucho de derecho en estos 4 años de gestión, pero creo que ahí hay que enfocarse en cambiar la Constitución. No me refería a las conquistas sociales, sino a temas operativos de justicia y de manejo de Estado que deben reformarse. Por eso, no Asamblea Constituyente, sí reforma en el Parlamento. Marcelo, ¿tu pregunta fue contestada? Sí, bueno, en esta lógica, si bien es cierto lo que menciona con respecto a que se debería modificar ciertos factores, porque al final la política pues es bien cíclica, ¿no? En este aspecto, mi consulta sería si la crítica no debería ser más a la estructura política partidaria que existe dentro de Bolivia, más allá de lo que es la conformación, ¿no? De la Constitución. No, porque es la Constitución la que nos pone candados. Es decir, hablas de qué estructura política cuando el MAS se ha encargado de ser el único partido vigente para recibir todos los recursos y monopolizar. Yo tengo una generación que yo quisiera tener un partido, quisiera ser partido, de verdad. Es muy difícil, primero porque que tú puedas crearlo es altamente burocrático y costoso. Estás hablando de más de $100,000 para crear un partido político, plata que yo no tengo, digamos, definitivamente no la tengo, y es muy complejo. Y lo otro, si bien los políticos cometen errores de manera permanente, no solo en este modelo, es decir, desde la nueva Constitución para adelante, sino también atrás, hay que reconocer que es la misma Constitución que en algunas partes de su diseño resulta contraproducente para el Estado que queremos construir. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Sin duda ha sido interesante escucharte practicar algunas ideas que se llegan a tener y también me llamó bastante la atención el que puedas mencionar el tema de blockchain. Es justamente un tema en el que yo estoy bastante desenvolviéndome, sin embargo también orientado a esto para poder ganar la confianza en las instituciones de nuestro país. Cuando hablamos de e-government, cuando hablamos del uso de tecnologías de la información, de blockchain y demás, en nuestro país actualmente existen tantas trabas, como se mencionaba anteriormente, que cuáles son las propuestas factibles que tú puedes ver, tú nos puedes mencionar, incluso las APP, como lo mencionabas, incluso para poder aplicarlas a nivel departamental. Si bien existe una estructura nacional, siempre existen trabas, barreras, son como los candados que se han puesto para que al final no se puedan realizar. ¿Qué es lo que podemos hacer, no solo como ciudadanos, sino tú que ya estás en la asamblea, para poder trabajar esas propuestas, ¿no? Más allá de, obviamente soñamos con que pueda trabajarse toda la transparencia y podemos aplicar esas cosas, pero ¿qué tan factible o cuáles son las soluciones que tú que ya estás en el ámbito de la política puedes tú comentarnos a los jóvenes que estamos también iniciando, que trabajamos con propuestas de políticas públicas para poder lograr estos cambios? Oye, te agradezco y me encanta que estés trabajando estos temas que son tan importantes para el país, para el mundo, en realidad. Cuando yo entraba a hacer política, era muy, o sea, yo entraba con la lógica de vamos con todo. Primero pensé que íbamos a ser gobierno, no fuimos.
y después pensé que la cosa iba a fluir como que más rápido y hay cosas que para mí son de sentido común y me he topado con una pared. Creo que lo principal y lo que le ha faltado a esta legislatura es agenda legislativa. Debe haber un compromiso político de quien esté en función de turno, por eso el con el más no es posible, de transparentar la cosa pública. Para eso tienes que tener un paquete de leyes. Hablamos de garantizar la protección de los datos, que es una cosa que no existe en Bolivia. Hablamos de garantizar una vida libre de violencia a través de redes sociales, que es algo que se tiene que trabajar. No solamente en el tema género, sino con los chicos en los colegios, creo que es importante. Hablamos de transparencia. Implementar un sistema de blockchain a nivel Estado es caro. O sea, te cuesta plata, pero además te cuesta una adecuación jurídica y reglamentaria. Pero para eso tienes que tener tiempos estrictos. 90 días tarda hacerse una reglamentación. Ya se ha trabajado en la AGTIC el proceso para generar transparencia de datos y blockchain. No se ha implementado porque al gobierno no le interesa transparentar la cosa pública, pero cuando hay voluntad de transparencia es más fácil. La voluntad política es clave para avanzar en estos cambios de los que hemos conversado. Y government, yo pienso, por ejemplo, en Estonia, ¿no? Clic, te mandan, haces 2 clics, te llega tu USB, lo conectas y eres un ciudadano digital. Tienes acceso a absolutamente todo. ¿Cuál es la diferencia entre Estonia y Bolivia? Que Estonia ha tenido la voluntad política de hacerlo y de avanzar a pasos agigantados en relación al resto del mundo y que Bolivia ni siquiera entiende algo básico como es la protección de datos. Además, creo firmemente en la renovación porque es una cosa generacional. Para nosotros hablar de blockchain, de digitalización, es mucho más fácil, es casi natural. Entonces es gente que va a entender mucho más fácil esto. No digo que el resto no lo entienda, por supuesto que sí, pero es más fácil cuando tienes nativos digitales que lo están discutiendo porque lo necesitan en el día a día para poder implementarlo. Por eso es tan importante renovar y meter gente nueva al Parlamento de forma constante. Muchísimas gracias. Alison, ¿deseas realizar una pregunta subsecuente? Sí, por favor. Procede. Si bien ya tenemos justamente el tema de la regulación, está bien, no existe una ley de protección de datos, tampoco de acceso a la información en Bolivia, pero también es importante poder ver que se pueden trabajar cosas, quizá, por ejemplo, auditorías externas, existen entidades de terceros que pueden, obviamente si tuviéramos también una ley de acceso a la información podríamos prever esto, pero mi pregunta iba más específica. Tú ya estás en un cargo. Justamente hace unos días YPFB lanzaba y decía, oh sí, vamos a usar los criptoactivos para poder parchar esta solución. Ni siquiera existe una reglamentación. Hace meses las empresas privadas, pequeñas y medianas empresas, quieren poder pagar a proveedores afuera con USDTs y no lo pueden hacer porque no existe un marco regulatorio. Pero el gobierno sí va a poder adecuarlo y va a poder Alison, realizarlo. procede a la pregunta, por favor. ¿Y cuáles podrían ser? El gobierno va a regular cuando es acorde a sus necesidades, no tanto respondiendo a las necesidades de la población o de los que realmente necesitan. Entonces, tú que estás en la Asamblea, ¿cómo podríamos poder prever que se tomen las prioridades en agenda para poder trabajar y poder hacer esas propuestas? Tiene que ver con la agenda legislativa país. Hemos aprobado en el Senado una ley de acceso a la información, por si acaso. Ya lo hemos promovido desde la bancada de Comunidad Ciudadana. Después de un arduo lobby, se ha aprobado la ley de acceso a la información. Está trancada en la Cámara de Diputados. Es un logro de Comunidad Ciudadana, de hecho. Estamos peleando ya para que la gente entienda lo necesario que es una ley de protección de datos. Todo se puede, pero hay que entender qué es la política. La política no solamente es el arte de lo posible, sino es una vocación de diálogo. Es diálogo, es convencimiento, es un trabajo uno a uno, es mucho lobby la política y eso es algo que hay que trabajar desde la Asamblea Legislativa, pero voluntad sobre todo del gobierno de turno. Muchísimas gracias. Pasamos con Carlos. Bienvenido, Carlos. Puedes proceder. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, tengo 3 preguntas puntuales, como más relacionadas, yo creo que no va a ser difícil de responder. La primera, ¿qué funciones crees que debe tener un Estado? 2, si pudieras, sin evadir la pregunta, definir tu corriente ideológica. Y 3, de verdad, desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que es el origen de la inflación actual que estamos viviendo en el país? ¿Qué funciones debe tener el Estado? Me han aconsejado seriamente que no diga, pero creo que el Estado debe ser regulador. Creo que el Estado tiene que ser chico. Y cuando digo regulador, no digo un Estado que absorbe, sino me refiero a un Estado que regula. Sobre todo cuando se trata de oportunidades para la gente, ¿no? Oportunidad de educación y salud principalmente. ¿Cuál es mi corriente ideológica? Yo me considero una persona de centro, pero al final del día creo que las categorías, es decir, hablar de decir yo soy libertario, de izquierda, de derecha, liberal, creo que son categorías que nos separan
porque me parece que no ha habido en Bolivia una teorización adecuada, entendiendo lo profundo de la realidad nacional que pueda generar corrientes de pensamiento que se adecúen a nuestra realidad. Entonces, ahí es donde me cuesta bastante identificarme. Creo firmemente en que debe haber procesos de igualdad de oportunidades y que se debe reducir la brecha de desigualdad, pero también creo en que se debe apostar por la empresa privada, que se deben generar condiciones para la inversión extranjera. Entonces, ahí tú puedes decir que soy una mistura, digamos, no, pero esas cosas son las que creo. Además, he practicado durante toda mi vida junto a la defensa de los derechos humanos, que es algo en lo que creo con alta convicción. ¿Y cuál es el origen de la inflación? El excesivo gasto público. Hemos tenido un periodo de bonanza donde podíamos haber invertido muy bien. O sea, solamente poniendo en cajas de ahorro hubiéramos tenido ya más plata. Se han gastado 60.000 millones de dólares en despilfarro, 60.000 millones de dólares, y se han chupado más de 15.000 millones de dólares en reserva. Es una cosa seria. Entonces, el origen de esta inflación, el origen de esta crisis es la corrupción generalizada con el despilfarro excesivo en una gestión que no ha sabido manejar la economía nacional. Bien, si el excesivo gasto público es el problema, si tú te vas a los datos de 2023, lo que tiene que ajustar el Estado son 32.000 millones de bolivianos. Vamos directo a la pregunta, por favor. Sí. ¿Cómo ajustas 32.000 millones de bolivianos sin reducir las subvenciones, sin cerrar todas las empresas públicas y sin echar a muchos empleados públicos, incluyendo a aquellos que supuestamente son intocables como salud, educación, Fuerzas Armadas y policía? Muchas gracias, Carlos. Yo creo que es un error pensar que solamente puedes combatir esto reduciendo de manera exacerbada. Hay cosas que hay que reducir, por supuesto, lo podemos discutir más a fondo. Tengo 3 minutos, 1 minuto, pero estás hablando de más o menos 3.000 millones de dólares al tipo de cambio paralelo, porque eso es lo que existe en este momento. Son más o menos 3.000 millones de dólares. Sí, pues estamos casi 12.40, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, pensemos en lo que sí hay. ¿Qué hay? Oro. Perdemos 1.000 millones de dólares al año solamente en el tema de la regalía de oro. Ajustemos la regalía. Hay que cobrarles a los mineros, no hay de otra. Hay que cobrarles, que protesten si quieren, pero hay que cobrarles, hay que ser firmes ahí. Por otro lado, el estaño, 3-1 versus la cotización del litio. ¿Por qué la gente no exporta estaño? ¿Por qué la gente no está trabajando con el estaño? Porque la ley, el decreto de Evo te dice que todo pasa por Vinto. Y Vinto no tiene condiciones. Hay guerra y estamos perdiendo plata siendo uno de los mayores productores de estaño del mundo. Y por último, café, cacao, Singani están en sus mejores precios históricos y no lo vemos. Creo que ahí hay que apuntar para poder generar más economía. Muchísimas gracias. Podrás continuar cuando pases a la mesa principal. Oscar, bienvenido. Muchas gracias. Me gustaría realizar la siguiente cuestionante. Se mencionó que uno de los problemas es la desconfianza con respecto a los políticos. Yo creo que eso es más bien una virtud, porque la excesiva confianza en los políticos nos llevó a la situación del gobierno de Morales, casi un culto a la personalidad. En ese sentido, ¿cuáles son las funciones que debería dejar de hacer el gobierno precisamente para evitar repetir la situación que nos condujo el movimiento al socialismo? Gracias, Oscar. Creo que es un tema álgido. Primero que yo creo que Bolivia tiene un problema estructural, que es, como tú has dicho, el culto a la personalidad, pero además esta corriente de El Salvador que llega y cambia la patria, ¿no? Eso está muy instaurado en nuestra cultura como bolivianos. Creo que tiene que ver con que el hiperpresidencialismo nos ha perjudicado de manera significativa. No sé cómo podrías entablar la discusión de que hay que cambiar a un sistema quizás mixto, con más parlamentarismo, menos culto a la personalidad. Por eso hablaba hace un momento de la reelección. Yo creo que debería estar prohibido que cualquier presidente, gobernador o alcalde utilice su cara en propaganda estatal. O sea, si quiere hacer propaganda estatal, dale, pero no con la cara de quien está en el gobierno de turno, no para el partido político, sino para decir esto estamos haciendo, estamos trabajando de esta manera. Esas cosas que reducen el culto a la personalidad son urgentes y necesarias en este momento. ¿Va a poder Bolivia, que creo que es una pregunta de análisis, ¿va a poder Bolivia dejar de lado un hiperpresidencialismo? Tengo mis dudas, como también tengo mis dudas de que vayamos a dejar de creer que hay mesías que llegan y cambian el país. Es un trabajo, confío en que nuestras generaciones, porque tenemos generaciones distintas, tengan la capacidad de entender que el fortalecimiento de los partidos tienen la obligación de generar corrientes partidarias, de renovación política constante y no de culto a la personalidad ni de liderazgos mesiánicos que nos van a cambiar, sino
debatamos las ideas, debatamos los modelos y veamos cuál se adecua. Mientras eso no pase, yo lo veo difícil, pero por ahí parte. Reducir la propaganda, reducir el gasto en propaganda además y sobre todo pensar en un sistema de partidos que pueda dar soluciones debatiendo ideas y no personalidades. Muchísimas gracias. ¿Deseas realizar una pregunta subsecuente? Sí, sí, digamos, más allá de cosas bien puntuales, coyunturales, como no hacer propaganda, a lo directo, ¿qué debería dejar de hacer el presidente para evitar repetir esa situación? ¿Qué acciones puntuales que a día de hoy están en leyes, en decretos, en la Constitución incluso, qué debería dejar de hacer el gobierno? Pacto fiscal, 50-50. Si tú le quitas ese 85% al centralismo y le distribuyes a las regiones, le quitas poder y ya no necesitan las regiones ir a rogarle para que les dé platita para una canchita de fútbol. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos concluido con la primera etapa del 6-1 y es momento de pasar a la mesa principal en un debate cara a cara. Nos vemos en unos segundos. Iniciamos el segundo bloque cara a cara aquí en el 6-1. Oscar, bienvenido a la mesa principal. Vamos a preparar, por favor, el reloj en pantalla y pueden iniciar. Bien. Algo con lo que me gustaría partir es con una referencia al programa de gobierno de Comunidad Ciudadana el año 2020. Cito, Bolivia necesita abandonar el péndulo que unas veces nos conduce al estatismo y otras al liberalismo. En un contexto donde tenemos, ya digo, un déficit fiscal de más del 10-12% que necesita reformas urgentes, estructurales, de ajuste, ¿cómo podemos decir que necesitamos desprendernos de esas ideas liberales que tanto necesita Bolivia hoy en día? Creo que no se refiere el programa de gobierno de Comunidad Ciudadana a salir del liberalismo o abandonar las ideas liberales, sino se refiere a que hemos entrado a periodos a lo largo de nuestra historia donde no solamente la tendencia ideológica, sino la construcción alrededor de los derechos ha girado de un liberalismo extremo, como un 21-060, a un estatismo profundo, como el gobierno del MAS. Creo que hay que hacer una combinación. Bueno, el plan de gobierno de Comunidad Ciudadana es un plan de gobierno que, si bien yo he participado, no es algo que yo profese como una Biblia. Creo que las circunstancias han cambiado significativamente del año 2020 a la fecha. Cuando entramos al proceso de elección, el 19, no había la crisis económica que había ahora. Cuando tú le decías a la gente va a haber crisis, se te reía nomás. Ah, ya, seguro algún día neoliberales, ¿no? Decían, ¿no? Y no es que yo me sienta muy neoliberal, digamos, no me gusta la categoría, o sea, ni esa ni cualquier otra. Pero ¿qué creo que se tiene que hacer hoy? Definitivamente tienen que haber políticas más liberales. Para eso, de nuevo, reformar la justicia. Reformar la justicia para garantizar seguridad jurídica a quienes vayan a invertir. Hay que entender que si bien las leyes de protección laboral son necesarias, tampoco pueden asfixiar a los empresarios. Entonces, algo que hay que conversar, poner en la mesa de debate. No te digo quitémosles derechos y que mañana los despidan si quieren, pero encontremos puntos medios para que no sea una carga tan pesada para quien decide ser formal. Hay que promover la formalización de la gente. Es un proceso largo que tiene que ver con un sistema impositivo, que tiene que ver con un sistema de liberación de la economía, pero al final creo que debe haber un equilibrio. Por eso yo me considero de centro. Creo que al estar en el centro tienes un juego de cintura mucho más amplio que al definirte en una sola corriente y tratar de avanzar sí o sí por esa vía. Hay que agarrar todo un poco como para encontrar una salida que sea salomónica para todos y que nos permita avanzar como Estado. Sin embargo, la situación actual de Bolivia es tan crítica que no acepta medias tintas. Se hablaba hace un momento de gobierno mínimo. Precisamente eso es algo que yo estoy abocando en este momento, un gobierno mínimo. Entonces, ¿cuáles serían esas medidas puntuales que nos llevarían a un gobierno mínimo? Digo, incluso si cerramos, ya digo, todas las empresas públicas, apenas estamos resolviendo el 10% del déficit fiscal. Es decir, de 10 escalones apenas dimos uno. ¿Cómo damos los otros 9? Y ya adelanto, esto no se trata de corrupción. Decir que si nadie roba alcanza es mentira. El déficit fiscal que se viene arrastrando hasta el año 2014 es enorme y necesita una medida urgente de shock. ¿Cómo lo hacemos? Mira, comparto plenamente contigo que debe haber una medida de shock. Ahí estamos en lo mismo. Un Estado chico, sí, pero en esto que tú has expuesto, me hablas de reducir, ¿no? La lógica del ahorro. Hay que hacerlo, vamos a poder ahorrar, pero hay que generar también. ¿Verdad? No podemos conformarnos hoy día con solamente ahorrar y decir, recorto todo, pero recortas y tampoco alcanza. Hay que generar ingresos. El Estado tiene la obligación de generar ingresos. Para mí,
es el pacto fiscal. Para mí es el 50-50. ¿Por qué? ¿Quién mejor que la región para saber qué produces, qué haces, qué necesitas, cómo sales, qué resuelves? En el caso de Cochabamba, por ejemplo. Cochabamba produce el 52% de la energía eléctrica de este país. ¿Recibe regalía? Cero. Cero. No recibimos un peso. ¿Por qué no recibimos un peso si nos cargamos todo el impacto? ¿Por qué? Yo peleo por una regalía por la electricidad como región. ¿Por qué? Porque el gobierno no me da los recursos que necesito, no puedo construir las carreteras que necesita Cochabamba para conectarse con el resto del país, para conectar Atlántico y Pacífico. Si yo conectara como cochabambina la ruta hasta el Beni sin pasar por el Timnis, si yo conectara como cochabambina la hidrovía Ichilo-Mamoré, si yo usaría Cochabamba como un hub de conexión, la realidad cochabambina sería distinta. Hoy estoy condenada a seguir el lineamiento que me da el centralismo. A ver, pero incluso si yo propongo un pacto fiscal, simplemente me está hablando de redistribuir, de cómo se van a distribuir esos ingresos. Y lo cierto es que con los ingresos que tiene actualmente el gobierno, no puede permitirse los niveles de gasto. Entonces, de nuevo volvemos. ¿Cuáles son las partidas que yo voy a tocar? Voy a tocar, por ejemplo, ABC, voy a tocar, por ejemplo, los sueldos y salarios, voy a tocar las empresas públicas. Son todas esas partidas que ya digo, aterrizan el problema del déficit fiscal que deriva en esa sobreemisión de bolivianos, que deriva a su vez en la inflación que estamos viendo en estos días. Entonces, hay que aterrizarlo. No podemos tampoco decir el gobierno tiene que construir carreteras porque no hay plata. Y esto es importantísimo porque este nivel de déficit también afecta al financiamiento externo, que se ha venido a los suelos precisamente porque Bolivia ya no es vista como un agente de crédito, no es visto como un deudor de confiar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese ajuste? Quisiera saber cuáles son las partidas que la oposición está dispuesta a recortar. Bueno, no hablaría de la oposición, sino las oposiciones. Creo que no somos una sola y habrá gente que es mucho más radical que yo, digamos. Cuando hablamos de esas reducciones, lo primero que a mí se me viene a la mente es la gente, ¿no? Porque una cosa es que tú digas, cerremos empresas públicas. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Y qué hacemos con la gente desempleada? Una reforma laboral, por ejemplo, que permita que esa gente sea reorganizada en el sistema ¿Dónde? económico. Si no hay empresas privadas tampoco. No, pero precisamente un programa de ajuste permite que se estabilice macroeconómicamente un país, que te deje de subir la inflación, lo que permite que sea más atractivo invertir, que se abran más empresas y justamente la reforma laboral permite que se reincorporen al En mercado. teoría, porque te va a pasar algo como lo que ha pasado con el 21060 y la relocalización, donde tienes un flujo migratorio excesivo, creas periferias altamente pobres y en situaciones muy precarias de desarrollo, descuidas el desarrollo humano, generas tráfico de tierras. O sea, insisto, no es una cosa blanco y negro, es una cosa que requiere un análisis pormenorizado, partida a partida. Podemos analizar, tú decías, ok, veamos los ítems de salud. Yo creo que hay que verlos. Y creo que debe haber una competencia mucho más amplia. Hemos fiscalizado nosotros en el Hospital México en Cochabamba médicos que cobran 23,000 bolivianos y no tienen un solo paciente, cero, ni uno. Les tenemos que pagar desde el Estado un ítem de 23,000 por atender a nadie. Hay que analizar todo el sistema. No es una cosa tan simple como decir, ok, veamos las partidas del presupuesto general, esto chao, esto chao, esto chao, esto chao. Hay que darle un análisis de repente un poco más pormenorizado, creo. Tiempo. Carlos levantó la mano. ¿Desea tener la palabra? Vengo ahorita, así que yo creo que ahí voy a resolver. Está perfecto. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias. Carlos, puedes pasar a la mesa principal. Tiempo en la pantalla y pueden iniciar. Bien, perfecto, Andrea. Yo voy a secundar básicamente lo que dijo Oscar, porque a mí me parece, primero, se habla de recaudar más. La presión fiscal del país es del 26%, el promedio de Latinoamérica es 24%. ¿Dónde más queremos aplastar impositivamente a la gente? Porque se habla, por ejemplo, de las regalías del oro. Diste un dato, creo que son $1,000 millones. No vas a expropiar el 100%. Podrás poner una tasa del 20, del 30. Eso no te resuelve el agujero fiscal del país, que ya digo son de 10, 11% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué creo que es importante hacer lo que al último dijiste, agarrar qué partidas y chao? Porque la otra es vender magia. Decir que vamos a sacar un poquito de aquí, vamos a sacar otro poquito de aquí. Y eso va a cuadrar las cuentas, es no hacer las sumas y restas básicas. Lo más factible es agarrar las partidas y chao, porque es la única solución que tenemos para este problemón. Desde 2023 a 2024, el Banco Central para financiar al Estado ha emitido 13.300 millones de bolivianos en un año. Por eso tenemos inflación hoy en día.
Si tú no arreglas ese agujero, no importa que vengan créditos del FMI, de afuera, de etcétera, como plantea la oposición, se te van a ir en el gasto del Estado en 3 años y no vas a tener absolutamente nada y vamos a seguir en la misma situación. Así que te pido, por favor, secundando lo que decía quien me precedió en las palabras, ¿cuáles son las partidas que vamos a tocar? Y 2, si consideras que se debe reducir el déficit de 100 a 0 o consideras que debe ser gradual. De atrás para adelante creo que debe ser gradual. Y, insisto, no es tan simple como que tú digas de hoy a mañana, chao. ¿Por qué no es tan simple? Hay muchos factores de por medio. A ver, la mayor carga de empleo del Estado está en maestros, sector salud, policía, Fuerzas Armadas. ¿A quién vas a votar? 74%. ¿A quién vas a votar? Está bien. Cuando se habla de gasto de educación, de salud, Fuerzas Armadas, no solo hablamos de maestros, por ejemplo, en educación. Hablamos de maestros y personal administrativo del SEDUCA. Te pongo un ejemplo bien puntual. En la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno hay más administrativos que docentes. Y eso se contabiliza como personal en educación, porque son de la universidad. No puedes ajustar ahí. 2, cuando Oscar te preguntaba, tú mencionabas, ¿van a costar empleos? Sí, es que eso es lo que te lleva 20 años de errores. Creer que vamos a poder ajustar las cuentas o ajustar el país o estabilizar la economía sin ningún costo es igual vender magia. Cualquier político honesto tiene que decirle, ¿sabe qué? Nos hemos equivocado durante 20 años y lo que hay que hacer es ajustar. Y lamentablemente los errores del Estado lo va a pagar usted, ciudadano, porque habremos decidido mal, hemos tomado malas decisiones económicas, etc. No veo qué alternativa hay, porque parece que planteas que se puede ajustar si somos muy meticulosos sin impacto social. Eso es magia. No existe un plan de ajuste sin impacto social. Yo creo que va a haber impacto social y creo que hay gente que va a terminar pagando los platos rotos. Coincido 100% contigo. La carga administrativa excesiva tiene que desaparecer. Implementar tecnologías de gobierno abierto en el Estado hace que se reduzca el personal estatal. Eso no pasa de la noche a la mañana, pero se están olvidando, Carlos, ustedes de algo crucial. Lo primero es ganar la elección. Lo primero es ganar la elección. ¿Cómo Bueno. haces para ganar esa elección? Ese es nuestro punto más neurálgico. Creo yo, me animo a decirte, que la oposición tiene, de repente, quizás yo no tenga tu voto, te parezco muy tibia, pero seguramente Tuto podría tener tu voto, ¿no? Yo creo que es igual de tibio. Igual es... Pero yo me refiero a lo siguiente. Porque él dice que hay que prestarte 12,000 millones para financiar el gradualismo que busca imponer para ajustar las cuentas. Pero a eso me voy. Tú dices, lo más importante es ganar las elecciones. Para un ciudadano, lo más importante es ganar elecciones diciendo la verdad. Y diciendo, nos hemos pagado una fiesta de 20 años y ahora la tienen que pagar usted, ciudadano, ajustando, vamos a checar en estas partidas, va a haber un impacto a corto plazo y es la única forma de solucionar los problemas. Es que el impacto va a ser inmediato, Carlos. El impacto va a ser inmediato. Es que no se puede evitar. Cuando tú le digas a la gente, te voy a quitar 30, 40% de subvención, el impacto es inmediato. Cuando tú le digas a la gente, tengo que deshacerme el tipo de cambio fijo, porque hoy día si tú tienes tarjeta de crédito, tus tarjetas, eso que estás pagando Netflix, está a tipo de cambio oficial. Sí. O sea, estás pagando 6.97. Eso multiplicado por, digamos, 2 millones de bolivianos, es nomás plata. ¿No? Es nomás plata, que se están bancando los bancos, Entonces, no el Estado. sí hay los bancos. impacto. Hay impacto, pero ojo, eso que ya es dramático para la gente, imagínate tú lo que va a vivir la gente. Yo estoy dispuesta a eso, la gente tiene que estar dispuesta. Creemos que endeudarnos y vivir de déficit es pan para hoy y hambre para mañana. El déficit ya nos está costando. Nos está costando inflación, aumento de algunos bienes por más del 60%, nos está costando en riesgo país, no vienen inversiones al país, nos está costando en varias cosas. Entonces, no es déficit y financiamiento y gradualismo, pan para hoy y hambre para mañana, es hambre para hoy y hambruda generalizada para el mañana, para quienes defienden un modelo que no es sostenible. Ponte un ejercicio matemático de gradualismo. Tienes 10% que ajustar. Si ajustas solo el 4%, en 5 años la relación deuda-producto se te va al 80%. Entendiendo que tienes el mismo gasto, entendiendo que no generas más de lo que ya estás generando. ¿Cómo vas a generar más ingresos, Andrea, sin venderme dime un impuesto puntual que se puede? ¿Cuánto es eso en relación al déficit? ¿Por qué tiene que ser impositivo? Pensa en que, por ejemplo, ¿por qué las regiones no tienen la capacidad de captar impuestos? ¿Por qué no le das, por ejemplo, el ITF a las regiones? Entonces, eso es una cosa maravillosa. ¿Subir impuestos no lo paga el ciudadano? No, por eso, no tienes, o sea, tu salida no es subir impuestos. Pensa en un estado
que al atraer, si tú haces las modificaciones que yo te digo, constitucionales, pero no solamente constitucionales, sino también para dar seguridad jurídica, vas a traer inversión extranjera. Solamente con outsourcing, con terciarización de servicios, traes millones de dólares al país en dólares, solamente con outsourcing. Entonces, sí, hay que recortar sin duda. ¿Va a haber un caos y va a ser dramático para la gente? Sí, pero veamos la posibilidad, porque al final no somos tú y yo los que más vamos a sufrir. No somos Bueno, tú y yo. sí. Tú y yo hablamos desde el privilegio. Entonces, eso No es muy conoces, complicado. o sea, está bien, no O sea, conoces me la refiero, inflación. tienes un privilegio desde el momento que estás acá sentado. Quien está hoy vendiendo en la calle, ese chiquito que vende pan en la calle, no tiene el privilegio que tenemos tú y yo de poder intercambiar estas ideas. ¿Me Está entiendes? bien. A Por eso me eso, refiero. yo así quería dejar sentado que no es cierto que no nos está costando estos años de déficit. Nos Porque cuesta, comparto contigo, entonces, 100%. no hablemos de un costo social porque ya se lo está viviendo. Pero Y va a de ser no más hacer el dramático, ajuste mucho más dramático. y que con gradualismo, mucho peor. Discrepo, pero bueno, lo podemos ver. Muchas gracias, Carlos, por la intervención. Alison, bienvenida a la mesa principal. Recordarles a los participantes que en cualquier momento pueden levantar la mano y en la mesa principal se puede decidir ceder ese tiempo a quien quiera aportar al debate. Muchas gracias. ¿Reloj? Bueno. Ok, perfecto. Puedes continuar. Bueno, me quedo con lo que dijiste. Lo primero es ganar las elecciones. ¿Cómo vamos a dar credibilidad a la población que vota o cómo podemos fortalecer la democracia? También era uno de los tópicos de este debate. Si es que sabemos que para una campaña política existe una inversión. ¿De dónde viene el dinero que reciben los políticos para las campañas? ¿Y cómo podemos garantizar que cuando ganen realmente van a poder querer decir lo que tú decías? El rol del Estado debería así minimizarse, reducirse, pero es que desde entrada ya tenemos un sistema electoral, político, llámese como se llame, que sí o sí va a terminar debiendo favoritismos. Ahí hablo del public choice, no hablamos de los políticos, la teoría de la elección pública, no hablamos de los políticos y las personas que están en el gobierno como personas benevolentes, no, es un intercambio de intereses. Entonces, tú, ¿cómo podrías, me dices que lo más importante es, yo, la confianza que puedo tener en cualquier político que llegue al poder en este país es muy baja, porque justamente todos van a llegar al poder para querer, pues, recuperar la inversión que han hecho en una campaña política. Los favoritismos, por eso es que tenemos un Estado tan grande. Y también, como decían mis anteriores, las personas que vinieron anteriormente, por eso es que tenemos un aparato estatal tan grande, porque más allá de que realmente los funcionarios públicos sean necesarios, no va para allí, sino porque te tienen que mantener y poder garantizar futuros votos. Entonces, si lo más importante ahora es cambiar el eje político, y tú me dices que está bien, es a la mitad, y por ahí decimos que cuando ya quieres regularizar y centralizar o ver esto es lo que de esto yo me voy a hacer cargo, es muy fácil resbalar y querer controlarlo todo. Entonces, ¿cómo podemos aquí determinar qué es lo mínimo, qué es lo necesario que debe controlar el Estado, hasta dónde poner los límites para que justamente esto funcione, como tú lo dices, así, lo necesario, pero no tampoco definirlo todo al libre mercado, a que por ejemplo, que existan normas mínimas. Tu gran preocupación es que exista un desempleo, que quizá las empresas privadas después puedan despedir, no existe ese proteccionismo que actualmente hay en nuestro país, que sin embargo igual hay una gran tasa de desempleo en nuestro país. Así que por ahí va. A ver, primero, creo que para fortalecer la democracia nosotros hemos hecho un trabajo importante. Durante 3 años hemos evitado que el Tribunal Supremo Electoral licite con empresas venezolanas y argentinas que le responden al sistema venezolano la actualización del padrón biométrico. Y durante 4 años venimos pidiendo que se actualicen los servidores, que son servidores del año de la picota, del 2009. A ver que alguien usa un celular del 2009, los invito a ver si les prende. Pero esos son los servidores que tenemos. Venimos peleando años para que eso se actualice y una empresa extranjera pueda hacerse cargo de la actualización del padrón, como seguimos peleando que una empresa extranjera se haga cargo del TREP. Nos parece importante. No confío yo cuando Hassan Teufel dice yo voy a usar un TREP con una empresa nacional. No me genera confianza porque sabe Dios quién hará y cómo hará. Para empezar, el fortalecimiento democrático. Segundo, tú me dices, los políticos, ¿de dónde sacan la plata los partidos? Hay que preguntarle al MAS porque a nosotros no nos dan un peso. No tenemos un peso, porque ellos han hecho una ley que distribuye los recursos de acuerdo a quién ha sacado qué porcentaje en la elección. Esa plata, el 19 y el 20, no hemos tenido nosotros un peso. La ha tenido el MAS. Te aseguro, no puedo hablarte por el resto, en mi caso particular, el financiamiento que he recibido
lo he reportado ante la Corte, está totalmente anotado, centavo a centavo en Comunidad Ciudadana, y no le debo un solo favor político a nadie porque creo en la política de la honestidad. Nunca he prometido una pega, nunca me he comprometido en dar una pega, ni un favor político, ni hacer una petición de informe, ni garantizarle la paga a nadie. Creo que es una cuestión ética. Pero orientado a lo que tú nos mencionas, o sea, ¿cuáles serían los límites? ¿Hasta dónde tendría que llegar? Porque tú dices, tiene que ser un equilibrio. ¿Cuáles son los equilibrios que tú puedes plantear? Mira, a ver, creo que lo primero que tiene que haber en el Estado es un servicio y una carrera civil, para que no tengas esa repartija de pegas cada que entra alguien al gobierno de turno. ¿Ya? Cuando tú tienes carrera civil, tienes gente muy capacitada que está en los cargos adecuados, que no depende del poder de turno, y como en Chile tienes un 10-15% que sí pueden meter mano a los partidos, pero que no es definitivo para el funcionamiento del Estado, y eso asegura que mantengas una política económica a largo plazo, con políticas económicas y sociales a largo plazo, ¿no? Políticas de Estado. Ahora, ¿cuál es el límite? No sé. No sé, porque así como ustedes hoy tienen una visión más liberal que yo comparto en muchos sentidos, también puedo entender este otro lado del país que no está de acuerdo con esa forma de construir. Ahora, para mí, el Estado debe enfocarse en educación y en salud, y debe haber salud privada y educación privada, pero también una salud y educación gratuita para el que no puede costear esa privada. Para mí, hasta ahora por ahí debería ser. Tienes que regular, por ejemplo, un mercado que de repente pueda ser muy explotador, pero también darle beneficios a las empresas. O sea, no le saques la mugre a la empresa todo el día. A mí me ha costado hacer empresa un montón. O sea, sé lo que padece un ciudadano al tratar de hacer empresa en este país. ¿Cómo podrías tú poner justamente esos límites sin que realmente después tengamos una sobreregulación y que realmente se asfixie? Sí, yo creo que tiene que ser fácil. ¿Quieres hacer empresa? 2 clics. Chao. ¿Para qué más? ¿Por qué más burocracia? Hay burocracia para que saquen plata. Actualmente también las empresas sufren con el no poder despedir a un empleado que es improductivo. Hay que regular eso también. O sea, bajemos la carga laboral. Yo creo que los trabajadores tienen derecho a tener derechos, pero también obligaciones. Y no puede ser que sea un infierno para nosotros o para cualquier empresario despedir un trabajador, porque te representa carga social. Ok, cuida beneficios, pero además, ojo, no existe hoy protección laboral para más del 85% de la fuerza laboral de este país. Entonces, ¿de qué derechos laborales hablas? ¿No? Ella es una crítica que yo le hago al gobierno. No hay. Entonces, ¿a quién cargas? A la poca empresa que le aporta al país. Ahí vamos justamente a que pese a que el gobierno tiene todas estas normativas y leyes que quieren regular, de todas maneras se vuelven ineficientes porque no se aplican en la práctica. Por eso creo que hay que bajarle. ¿Cómo vamos a bajar? Sí, tú hace un momento decías, nuevamente repito ahí, ¿cuáles son los roles entonces a los que tú ya eliminarías del Estado actualmente y cuáles deberían mantenerse? ¿Qué partidas se eliminaría? No sé, me parece que es un debate muy complejo que no estoy dispuesta a que mañana me digan, tú has dicho que ibas a sacar a la policía, por darte un ejemplo. No tan específico. Me refiero a que cuál es el rol que debería tener realmente para que esto funcione. Para mí, el un equilibrio. Estado principalmente educación y salud, sistema tributario con distribución adecuada para las regiones. Por ahora eso, y por supuesto el tema laboral, que es una cosa que hay que discutir a fondo. Lo demás, yo no creo en un Estado que construya empresa. No creo y no me parece que lo deba hacer. Estamos entonces en tiempo muerto. Alison, si deseas, puedes usar 1 minuto extra para hacer la contestación o puedes cedérselo a Carlos para que intervenga. No sé. Perfecto. Vamos a pasarle el micrófono a Carlos. 60 segundos en pantalla. ¿No te puede ser incoherente haber mencionado que sí existe una repartija de cargos públicos políticos a montones y después como que no quieras despedir casi a ni uno y decir tiene impacto social? Esos empleos tienen que desaparecer. Y a mí me preocupa que el político juegue a izquierda y a derecha, decir no, porque es imposible, porque el impacto social... No, se han creado un montón de puestos que no tienen ningún beneficio social, económico ni nada. Repartido de poder. ¡Chao! Díganos la verdad. Y por otro lado, el Estado no debe hacer empresa. ¿Qué haces con YPFB hoy? Una cosa son empresas estratégicas del Estado. ENDE y YPFB son empresas estratégicas. Habrá que pensar que esas sí se tienen que mantener. Pero, ojo... El Estado no sabe hacer café, pero le vamos a poner a guiar empresas estratégicas. O sea, no puede ni con esto porque tiene un montón de... A ver, yo creo que hay que poner las cosas en la perspectiva que tienen. Tú no puedes rifar tus recursos naturales y no puedes dejar que una empresa extranjera se haga cargo de tus recursos estratégicos. ¿Por qué un privado es rifarlo? O sea, ¿por qué tenemos la perspectiva de un privado? Porque tenemos la experiencia del pasado. O sea, no es una cosa que yo me estoy inventando. Es una cosa de abuso de poder sobre los recursos económicos del Estado. Tiempo. Mira Goni.
O sea, Tiempo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Alison. Puedes retornar a tu asiento. Después de la intervención de Marcelo, pueden volver a solicitar la palabra, no se preocupen. Reloj en pantalla, por favor. Marcelo, bienvenido. Está bien. Bueno, yo voy a alejarme un poco de estas percepciones idealistas que algunos compañeros tienen y voy a ser un poco más materialista en el sentido de la percepción del individuo, ¿no? No existe una contradicción al decir que el Estado deba achicarse, pero que aún así sigan existiendo empresas estatales. mira, yo creo que es un tema bien complejo. Si tú revisas la historia del país, hace 100 años, cuando teníamos el auge del estaño, 3 personas se han hecho millonarias, utilizando recursos del Estado. Yo no sé si el estaño hubiera estado en manos del gobierno o de una empresa estatal, hubiera dado resultado. Me da la impresión de que por ahí la capitalización era una vía más adecuada de poder construir una solución a largo plazo. La capitalización de Goni no funcionó porque ha habido empresas como el Yoit que han quebrado a partir de la capitalización, que era una buena empresa, es una empresa que ha funcionado. Cualquier cochabambino de mi tanda te va a decir que su abuelo, su tío, su primo, alguien ha trabajado en el Yoit. Entonces, una cosa que ha funcionado. Lo mismo ha pasado con ferrocarriles, la han quebrado. ¿Hay que achicar el Estado? Sí. O sea, ¿qué hace el gobierno teniendo una empresa de industrialización de papa? ¿Qué hace el gobierno sacando una trilladora de café? ¿Para qué? El Estado, a lo que es del Estado, los recursos estratégicos del Estado, probablemente sí tengamos que tener una APP, sí tiene que haber un control riguroso del Estado sobre esas cosas. El Estado debe ser el mayor accionista, probablemente no quien maneje, pero sí el principal accionista, para que no te rifen los recursos. Yo le decía a Carlos, mira Goni. O sea, Goni se ha hecho millonario también a partir de las minas. Eso no es un mito, es una realidad. Hay abusos de poder y abusos descomunales de los recursos de los bolivianos. Entonces, a mí no me parece contradictorio. Por eso, creo que hay que encontrar equilibrios. No me parece deshonesto tratar de encontrar fórmulas que nos funcionen a todos, porque yo me rehúso a identificarme en corrientes que no me representan, ¿no? Creo que ahí hay que darle una vuelta y de repente ir aterrizando en cosas que nos van a funcionar como país. Ok, creo que lo único que coincidiría con Carlos es el hecho de que los políticos muchas veces juegan a izquierda y derecha y al final quienes sufrimos las consecuencias es el pueblo, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría comprender cuál es la postura ideal que se debería tener, ¿no? Porque al final yo solamente veo que una postura de centro-derecha, porque también no se quieren considerar centro-izquierda porque existe un estereotipo ahí, no es una postura muy tibia en el sentido de que al final sigues igual reconociendo o manifestando los beneficios de la clase dominante. No se cuestionan esos beneficios, en ningún momento se cuestionan. Solamente se quiere regular el poder. Cuestiono permanentemente mis propios beneficios y privilegios. Creo que es algo que cualquier ciudadano consciente tiene que hacer. Entiendo que la realidad de la mayoría del país es, más del 70% vive con 3.500 bolivianos, si es que llegan a los 3.500 bolivianos. La mayoría de este país vive con menos del salario básico. Por supuesto, entiendo las grandes dificultades. Por eso me parece que al final del día no voy a ser necesariamente yo la que pague los platos más rotos de esta crisis. Por eso a mí me importa la gente que gana el salario mínimo, que gana esos 3.500, que no le alcanza para absolutamente nada y que va a soportar el precio de esos ajustes. Por eso me parece tan injusto agarrar y decir, cierren todo, corten, hagan, deshagan, chao. ¿Y quién sufre al final? Por eso creo que es un privilegio estar sentado en esta mesa debatiendo ideas. Ahora, yo no creo, tal vez mi posición es tibia porque no me animo a decir zurdos de mierda, por darte un ejemplo, ¿no? O que se vayan todos, o yo soy tal cosa. Pero no creo que sea tibia cuando me pongo a considerar la realidad de otras personas y cuando creo que las cosas no son blanco y negro. A mí la vida me ha enseñado que las cosas no son blanco y negro y he tenido costos políticos súper altos para tratar de encontrar canales de diálogo y por cuestionarme privilegios y cuestionar los privilegios. En una visión idealista de la vida podríamos transformar estas cosas. Es imposible que no haya una clase dominante, la va a haber a pesar de mis ideas o las tuyas. Va a haber esa clase. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de generar igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades no es que yo le quite a alguien para darle al otro. Simplemente es que yo quiero
que el chico que está estudiando hoy en Arca, en Cochabamba, en la región andina, mañana ojalá tenga las mismas oportunidades que el chico que estudia en el Colegio Alemán de Santa Cruz. Creo que eso, a pesar de ser idealista, tiene que ser un objetivo de Estado en términos de desarrollo humano y en términos de derechos. Bueno, sí, comprendo. A mí no me da vergüenza decir que soy izquierda, la verdad. Creo que es necesario redefinirse en esta sociedad, sobre todo porque aquí existe mucho antagonismo, ¿no? Pero aún así considero que existe una gran contradicción, ya que ¿quién va a asegurar la regulación de todos estos temas que mencionas, como el salario, por ejemplo, si el Estado es chico? ¿De qué forma vamos a asegurar que la participación de un Estado, si en verdad no, es decir, aún van a existir estos grupos dominantes que van a definir cuál es el rol del Estado? Un Estado chico no va a tener la posibilidad de regular. Es imposible que suceda eso. ¿Por qué crees que no puede regular un Estado, por ejemplo, términos de salarios mínimos? Un Estado chico puede regular con tranquilidad un término de salario mínimo. Porque su lógica va a ser el capital. Es relativo, porque si tú tienes un Estado que va a pensar que tiene como política central el desarrollo humano y la protección de los derechos humanos, vas a poder avanzar. Yo no te estoy hablando de un Estado que vaya a matar con la gente. Yo no creo en ese Estado. Yo no creo en ese Estado, de verdad no lo creo. Sí creo en un libre mercado, sí creo que tiene que haber oportunidades de negocio, sí creo que tiene que haber inversión extranjera y justamente con mayor razón tiene que haber un sistema legislativo y jurídico que te dé garantías. No puede ser que una demanda laboral esté 4 años en el juzgado. Hoy día el Estado es grande y no puedes sacar una demanda laboral si no le metes plata al sistema judicial. Claro, la burocracia es el problema, eso lo entiendo, pero Y la corrupción. claro, Y un Estado acaparador del todo. pero ese es un problema de clase, no es un problema solamente como de la estructura. O sea, yo critico mucho que la posición que se mantiene desde su bancada no critica en ningún momento las cuestiones necesarias que se deben criticar, las cuestiones de clase, las cuestiones de poder, la capitalización que se va a venir, que se puede dar, que es una probabilidad que se va a dar. No hay esa crítica, es una posición muy centrada y eso no lleva a nada. Mi bancada es muy diversa, ¿no? Habemos de todo un poco. Y eso responde a lo que digo, ¿no? Ok. Tiempo. 60 segundos para la contestación. En pantalla. Súper. Te decía, la bancada de Comunidad Ciudadana es muy diversa, pero a pesar de que no haya una... Creo que el enemigo principal hoy es el MAS, no la izquierda, el MAS. Yo no tengo nada en contra de la derecha ni de la izquierda, porque insisto que son categorías que nos dividen. Puedo tener políticas a favor de, puedo agarrar de un lado y del otro, pero si tú crees en la izquierda y es lo que te hace feliz a ti, me parece bárbaro. Si es lo que el sistema de vida que tú quieres profesar, me parece bárbaro. Lo que creo es que el Estado gigante que ha creado el MAS es un acaparador del todo, es corrupto, es burocrático y no permite ningún tipo de reivindicación social y no permite ningún tipo de riqueza o acumulación de capital más allá de la élite que ellos mismos han creado. Por lo tanto, esa crítica que tú me dices que no la hago permanentemente. Critico al MAS y a su nueva élite de poder, no porque sean de izquierda, eso es problema de ellos. Los critico porque se han adueñado del todo y han corrompido este país y se lo han adueñado y se han convertido en lo que juraron nunca ser. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Marcelo. Oscar, levantaste la mano para intervenir. Sí. Perfecto. Marcelo, ¿deseas otorgarle 60 segundos a Oscar para que pueda participar? ¿Tengo otra opción? Sí, puedes hacer la contestación en los mismos 60 segundos. Prefiero hacer la contestación. Perfecto. Disculpa, Oscar. Procedemos con Marcelo. Ya, aún así, siento que la crítica es al gobierno y no a la estructura del Estado. Entonces, esa lógica pues se pierde un poco. Discrepo. Creo que es a la estructura del Estado y a lo que ha creado el MAS como Estado en estos últimos años. Pero no a la ideología. No se critica la ideología. ¿Cuál es la ideología del MAS? La ideología tiene que ser... la idea es colectivizar los medios de producción. Nunca se ha criticado eso. Simplemente se critica la corrupción, que está bien, existe mucha burocracia, está bien, en esos puntos coincidimos, pero en realidad no se critica lo que son los medios de producción, los saberes básicos. Es decir, si entra un gobierno que quita lo que son los servicios básicos, como pasó en Cochabamba, ¿no? La guerra del agua, que es algo que todos sabemos. Que es un mito, hay que desmitificar la guerra del agua. Si hubieran permitido que Aguas del Tunar haga lo suyo, hoy día Cochabamba tendría alcantarillado totalmente. O sea, hay que desmitificar y hay batallas que se han politizado excesivamente. Creo que ahí lo debatimos después. Pero eso no quita que la gente salió a las calles, ¿no?
Sí, Tiempo. con una manipulación política de por medio Tiempo. también. Muchas gracias, Marcelo. Puedes retornar a tu asiento. Oscar, recordarte que si aún deseas intervenir, puedes esperar a que Cruz termine. ¿Perfecto? Reloj en pantalla, por favor. Pueden comenzar. ¿Qué tal? Gracias de nuevo por el espacio. Andrea, yo quisiera empezar diciendo que tenemos dos puntos en el que estamos de acuerdo. Primero, de que vos dijiste que estábamos a punto de entrar en un gobierno de transición. Estamos de acuerdo en eso. También estamos de acuerdo que no se trata de una pelea de izquierda o derecha, sino del MAS como tal. Sin embargo, tengo muchos problemas en todo lo que has dicho porque estoy viendo muchas contradicciones. Concretamente con lo último que le dijiste a Marcelo, de desmitificar la guerra del agua junto con tu posición del litio. O sea, y en otra de las intervenciones dijiste que no se puede rifar los recursos estatales. Estratégicos, ya. Que eso lo estoy citando de vos. Sin embargo, me respondiste la primera pregunta diciendo que deberíamos usar empresas de la Unión Europea para industrializar el litio sin tomar en cuenta transición energética interna. Con participación del Estado. Pero entonces, ¿cuál es el plan? A ver, si tú le vas a permitir a una empresa alemana industrializar el litio, todo bien. Pero tiene que haber empleos para los bolivianos, sin duda. Capacitar bolivianos, emplear bolivianos. Segundo, no le estás regalando el litio ni le puedes regalar el litio a la empresa alemana. Es decir, no es como el contrato con la China, que además hay que pagarles 2.000 millones. ¿Sabe Dios de dónde quieren que saquemos? Es una locura. O sea, nos dan migajas. Ok, encontremos una fórmula donde el fruto de esa industrialización le rinda un ingreso al Estado boliviano. Por ejemplo, insisto, la regalía al petróleo y al gas natural, o a la gasolina y al gas natural, es de 80%. 80% nos pagan. En el oro, me decía Carlos hace rato, no es que mañana van a aparecer mágicamente la plata. Estoy de acuerdo, pero hoy día pagan 2.5%. 2.5% pagan y se llevan el oro de los bolivianos. Entonces, tampoco te digo que tiene que haber una empresa como Epcoro, que es una punta de corrupción y delincuencia. Ahí no. Ahí creo que lo único que tiene que hacer el Estado en el tema del oro, por ejemplo, subir la regalía y asegurarte que esa regalía se cumpla. Ya. Pusiste sobre la mesa un ejemplo hipotético que es negociar con alguna empresa alemana, por poner el ejemplo. Y si se da el caso de que no funciona esa negociación, entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Porque, por ejemplo, en Chile, que es el país que más industrializa el litio, no percibe la ganancia real. O al menos la ganancia real es mínima. Si no me equivoco, como el 5%, por ahí, con temor a equivocarme, ojo. Pero es que ahí está la pregunta. ¿Y si no se da esa negociación con alguna empresa de la Unión Europea, entonces qué se hace? Bueno, hay que pensar. Por ejemplo, yo sé que Shell le ha ofrecido a Bolivia poner una máquina de alta tecnología para poder industrializar el litio y poder generar otro tipo de intercambios. Hay que analizar propuesta por propuesta. Si no tenemos una propuesta ideal donde nos den las condiciones que nosotros queremos, hay que tener la habilidad de negociar, pero sin rifar el litio. Ahora, insisto yo, a estas alturas no sé si el litio es lo que más va a funcionar. Apostaría yo más por el oro y por el estaño, pensando que el extractivismo no es la salida para el desarrollo del país. Y quiero aclarar lo que tú me has dicho respecto a la guerra del agua. Yo no promuevo la privatización del agua de ninguna manera, pero creo que hay que desmitificar lo que ha pasado en Cochabamba en la guerra del agua, porque es algo que se ha politizado excesivamente y creo que no se ha entendido el objeto real de lo que se pretendía hacer en términos de beneficio para la ciudad. No he sido yo actora en ese momento, creo que no sé cuántos años tenía, pero no pasaba de los 15 años cuando ha sido la guerra del agua. Quienes tienen que explicarlo lo harán y tendrán que rendirle muchas explicaciones a la gente para lograr esa desmitificación, pero no veo una contradicción, a no ser que me la quieras apuntar y la discutimos. O sea, pero es que la pregunta aquí es sobre el tema de la guerra del agua. ¿Cuál es el mito? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el mito? El mito es la privatización del agua. No había una privatización del agua como tal. Lo que se estaba haciendo era generar nuevas categorías. Categoría, el edificio paga categoría A, la casa paga categoría B, el lote paga categoría C. Ahí han dicho, se está privatizando porque están cobrando más, no sé qué. El detalle, no lo puedo detallar, nos queda poco tiempo, pero ¿qué ofrecía Aguas del Tunari a Cochabamba? Ponerle alcantarillado a toda la ciudad. Esa inversión hoy es imposible. Para Cochabamba tenemos alcantarillado del año del Huiro, está a punto de caerse, va a colapsar el alcantarillado, por ejemplo, en el Parque Fidelance. No es posible hacerlo. Ahora, seguramente si Óscar Olivera estaría aquí sentado, le da un paro cardíaco al tipo y me va a insultar, digamos. Pero yo estoy dispuesta a tener esa conversación y sobre todo creo que alguien que la tiene que explicar es Tuto Quiroga, ¿no? Seguramente él se puede sentar con ustedes y explicarlo a detalle para ver cuál es el fondo y el trasfondo de la guerra del agua, que me parece hay que desmitificar. No creo que
Ha sido una victoria ciudadana, sí, la gente ha salido a las calles, ha reivindicado su derecho, pero hay que hacer una evaluación más profunda si ha sido producente o no y cómo hacemos hoy los cochabambinos para conseguir eso que nos Ya. queremos perder. Entonces, es que noto otra pequeña contradicción ahí, porque estás diciendo que no necesariamente la privatización de un recurso natural como el agua tiene que ser mala per se. O al menos eso entiendo. Pero Es que no se entonces, privatizó el agua, nunca se privatizó el pero agua. está en proceso. No, se digamos. ha hecho una recategorización del servicio que tú pagabas. Eso está haciendo CEMAPA ahorita. Y la gente no está saliendo a las calles. Yo pago muchísima plata en mi edificio. O sea, la diferencia de lo que yo pago en el edificio donde vivo a donde vive mi mamá es una locura. Mi mamá paga 30 pesos por el agua. Yo pago más de 200. Y vivimos a 10 cuadras de distancia, en Cochabamba. Ujú. Entonces, CEMAPA está haciendo lo mismo. Entonces, ¿y dónde está Óscar Olivera saliendo a la calle? Si es la misma recategorización. Hay una contradicción ahí fuerte. Por Es eso que- te digo, hay que desmitificar. Y no se está privatizando el agua, se está recategorizando. Si tú vives en un edificio o vives en cierto tipo de zona, pagas un monto, pero Claro, no hay es una que también- privatización. es que también ahí está entrando el papel del Estado como ente regulador que vos también decías. O sea, ¿en qué momento tiene que estar el Estado ahí regulando en ese punto? Bueno, a mí, Explico. la verdad, si tú vives en un lugar donde puedes pagar más agua, ni modo, te va a tocar. Pero ahí hay que encontrar equilibrios. Yo no me opongo a que CEMAPA vaya a hacer una recategorización, es Ujú. parte de su trabajo, pero sí le exijo a CEMAPA que si me va a recategorizar, se asegure pues, que no tenga un bache gigante o no filtre agua en la esquina de mi casa cada 2 meses. ¿Te das cuenta? Ahí hay que establecer una mejora del servicio. Pero si te das cuenta, esa es la misma tarea que tendría tanto EMAPA como también Aguas Trasandinas, si no me equivoco que se llama la Aguas empresa, del Tunari. como Aguas del Tunari y como también el Estado. Tendría que ser la tarea final. No se trata mucho de ideología, si te das cuenta. No, para nada, no es un tema Ajá. ideológico. Ahora, también dijiste algo que me pareció interesante, que estás en pro de las ayudas sociales, ¿no? De igualdad de oportunidades y ta. ¿Cómo se puede sostener eso en base a un país que tiene más del 80% de la informalidad? ¿Y cómo poder hacer eso con un pacto fiscal de 50-50, siendo que un pacto fiscal incluso puede aumentar las desigualdades dentro del propio país en regiones? Yo creo que siempre que vas a hablar de pacto fiscal tienes que tener políticas de redistribución. 60 segundos exactos para la contestación rápido. y pasamos al último panelista. Disculpa, Andrea. No, por favor. Tienes que tener políticas de redistribución y equilibrio, ¿no? Hoy día, con esas políticas, Pando recibe casi la misma plata que Cochabamba, ojo, Ujú. ¿no? Por los recursos de IDH. Aunque no hay IDH, por supuesto, ¿no? Pero en papeles recibimos lo mismo. Eso es uno. Lo otro, hay bonos que se tienen que dar y bonos que no. Un bono como el Juancito Pinto ha mejorado la asistencia a la escolaridad en Bolivia, por lo tanto el acceso a la educación. Una educación precaria, una educación que recibe críticas, pero los chicos van al colegio para que los papás reciban esa plata. Ahora, hay mejores maneras promovidas desde el liberalismo que te dicen, en vez de darle, por ejemplo, subsidio, dale la plata. Eso resulta más. Hay que debatirlas, hay que analizarlas, pero creo que ahí hay que contribuir y, ojo, la igualdad de oportunidades no se genera con el subsidio o entregando bonos, se genera mejorando el sistema educativo y políticas integrales de desarrollo humano. Claro, o sea, ya entiendo más o menos tu punto, pero sigo teniendo un problema de que en vez de estar proponiendo soluciones, la solución aquí es simplemente vamos a debatirlo, lo cual en estos últimos 5 años no ha funcionado incluso dentro de los Tiempo. partidos de oposición. Con eso Tiempo. quisiera finalizar. Gracias, Cruz. Puedes pasar a tu asiento. Gracias. Juan Pablo, bienvenido a la mesa principal. Vamos a preparar, por favor, el reloj en pantalla y pueden comenzar. Bien. Andrea, creo que vamos a cerrar este debate y me gustaría que precisemos algunos conceptos, ¿no? Yo como politólogo he escuchado mucho acerca de decir el Estado es tal. Me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre Estado y gobierno, pero antes de precisar, ¿no? Entendemos que el Estado es básicamente la síntesis de la sociedad, ¿no? Hace referencia a cómo en una sociedad se dan las correlaciones de fuerza, ¿no? En el ámbito clases, bloques sociales. Hace referencia a un aparato institucional y podemos ver también después a una idea de comunidad, ¿no? A una idea de qué es lo que somos como país. Actualmente Bolivia se asume como un Estado plurinacional y yo veo como un debate falso y en el ámbito básicamente de las ideas, esto de que el Estado es un ente que no sirve para la administración de la economía, o el privado o el mercado debería definir, tomando en cuenta que el Estado
en toda sociedad, en Estados Unidos, en Suiza, en China, existe, digamos, ¿no? O sea, yo veo que es un debate, digamos, que busca polarizar ciertos actores políticos en el ámbito, digamos, actual, las ideas libertarias, frente a actores que en cierta medida o no representan lo que es, digamos, la izquierda o el socialismo. No sé qué opinas en ese punto, pero finalmente me gustaría preguntar, ¿cómo evalúas el actual Estado plurinacional como síntesis de la sociedad? ¿Refleja lo que es el país? Tomando en cuenta que te mencioné, ¿no?, que el Estado hace referencia a una idea de país, de colectividad, hace mención también a un aparato institucional, podemos ver ahí policía, Fuerzas Armadas, justicia, y también que hace referencia a una correlación de las fuerzas, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que Bolivia se llame Estado plurinacional. Creo que la circunstancia histórica y las demandas sociales han hecho que adoptemos ese nombre en en la Asamblea Constituyente y que después se ratificó en la Asamblea. Me parece que no podemos dar un paso atrás en esa denominación, porque al final la denominación no le va a hacer nada a nadie, porque además se reconoce en el artículo 11 de la Constitución a Bolivia como una república. Entonces, Ujú. en términos sociales, creo que la denominación es adecuada, aunque estoy convencida de que el MAS, como gobierno, no ha cumplido con la demanda histórica, ha instrumentalizado las demandas de los pueblos indígenas y los sectores campesinos, pero además ha hecho algo más perverso. Ha tenido un episodio nefasto en la historia como es Chaparina, que ha destrozado cualquier cosa que hayan querido construir porque ha traicionado la esencia de lo que dijeron que iban a hacer. Ujú. Hay un punto. ¿Y qué opinas de sectores o líderes políticos que plantean que Bolivia o que el Estado plurinacional es un fracaso? ¿Qué opinas de actores políticos como Branko Marinkovic, que dicen que las tierras comunitarias no tienen sentido, o el candidato Chi, que dice que se deben eliminar? ¿Qué opinas de esos actores que dicen que el actual Estado, o a qué se refieren desde tu lógica? ¿Qué critican? Pero ¿es factible? ¿Tú crees que se debe eliminar las tierras colectivas, o que ya no se debe llamar, o que ya no debemos llamarnos como Estado plurinacional, y algunos plantean volver a la república? ¿Qué opinas de eso? No sé qué digan Branco y Chi, digamos, nunca le doy seriedad a Chi porque me parece que no es, o sea, aparece en tiempo electoral y Ujú. ni lo escucho. Y no sé a qué se refiere Branco. Le critico que quiera eliminar tierras comunitarias cuando ha generado tanta tierra y tiene esa cosa ahí encima respecto a las tierras y la distribución de tierra. Eh, yo creo que los pueblos indígenas y las comunidades tienen derecho a la libre determinación. Creo que es una posición muy autoritaria de alguien que no conoce su visión. Es decir, yo no conozco la cosmovisión de las 36 etnias. Muy poco te puedo decir sobre qué conquistas tienen y cuánto les ha costado el territorio. Sí te puedo decir que en mis años de legisladora he conocido mucho más a profundidad esas lógicas, y también puedo decirte que en la figura está bien, pero pueden pasar cosas como estos Estados Unidos de no sé qué cosa que estaba haciendo básicamente un tráfico de tierra con la nación Baure, donde estaban comprando un derecho propietario o una especie de alquiler ad infinitum por $108,000 anuales. Eso no se puede permitir. Uno. Segundo, nadie puede tocar territorio fiscal. Por eso se quema el país. Porque no solamente interculturales, sino otros sectores se quieren meter a tierras fiscales para generar negocio a partir de eso, o para generar tráfico de tierras, o para simplemente avasallar esos territorios. Creo que eso es bien peligroso. No a nombre de interculturalidad puedes avasallar o acogerte a un derecho indígena que ya no es tuyo, porque eso es otra categoría que se ha inventado el MAS. O sea, creo que el debate es muy profundo y hay que hilar muy fino, pero mi posición es muy clara. Mi posición es que no podemos retroceder en un Estado plurinacional porque representa una parte de Bolivia. La Constitución le sigue dando el estado de República a Bolivia. Yo estoy a favor de los valores republicanos. Creo que Bolivia es una república, nunca ha dejado de ser una república, y que no podemos borrar porque hoy se nos ocurrió que el MAS ha fracasado. El MAS ha fracasado, el MAS es una burla, el MAS nos ha engañado, pero no las demandas sociales de los pueblos. Claro. O sea, yo observo como un diagnóstico errado, digamos, ¿no? O sea, muchos partidos políticos o actores de partidos políticos, académicos, dicen que el Estado plurinacional fue un proyecto del MAS, y no es así. Fue un proyecto
de pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Que la irradió a los movimientos sociales del occidente, académicos, organizaciones, y es ese proyecto que busca reconocer, yo pienso, la síntesis de la sociedad, pero lamentablemente el actual gobierno no lo ha podido llevar a la práctica. Y sobre todo, ¿no? Sobre todo creo que esos valores han sido dejados atrás, ¿no? Y hay otro punto que yo quisiera preguntarte igual. En ese debate candente que hay ahora entre izquierda, derecha, libertarios, socialistas, ¿consideras que eso es falso? Yo pienso que sí, porque creo que la causa fundamental de la actual crisis es la dependencia del país, la matriz productiva que no se ha podido cambiar incluso en los gobiernos antes del 85 y en este gobierno. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la verdadera salida más allá de ese Tiempo. debate de libertario o socialista? Tiempo. Antes de la contestación, Juan Pablo, Óscar solicitó la palabra. ¿Deseas cederle un minuto a Óscar para poder intervenir? Me gustaría que me responda la senadora. Perfecto. Pasamos directamente a la contestación entonces, 60 segundos. Sí creo que la ausencia del cambio de matriz productiva es un error. Comparto plenamente contigo que hay un falso debate respecto a lo ideológico, sobre todo porque en Bolivia no hemos podido desarrollar una visión de ideologías a partir del entendimiento de nuestra realidad, ¿no? Hay tesis, ¿no? La tesis de Pulacayo, hasta Zabaleta, hay ideólogos que han ido planteando ciertas ideas, pero no se ha transformado en una visión de construcción de Estado para el país, ¿no? También comparto contigo cuando no podemos atribuirle al MAS la conquista de los pueblos indígenas de Occidente y de Tierras Bajas. O sea, el MAS no se ha inventado la marcha por el 90. De hecho, Jaime Paz los ha recibido antes que nadie y ha empezado a cambiar la política pública. Carlos Mesa también lo ha hecho. Entonces, ahí creo que hay que tener matices. Y yo he visto cómo una líder indígena como Toribia Lero ha sido ultrajada y maltratada por ser miembro de la oposición, por gente del MAS, diciéndole traidora porque está con la oposición. Creo que ese tampoco es el camino. El racismo y la discriminación no son el camino para construir país. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Tenemos 60 segundos de tiempo muerto. Óscar, puedes intervenir. Perfecto, bien puntual. El problema no es el MAS, el problema es el estatismo. No saber dónde trazar la línea es darle un cheque en blanco al estatismo, mismo que nos conduce al socialismo y el socialismo al totalitarismo y a la pobreza. Por eso me parece importantísimo que la oposición en este momento nos pueda decir qué está dispuesta no a hacer, sino a dejar de hacer para evitar caer en esa misma lógica, reproducir esa misma lógica del movimiento al socialismo. Hace poco tuvimos una experiencia bastante ilustrativa. Un gobierno de oposición ingresó a ese sistema que nos está heredando el movimiento al socialismo. Fue el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Y vimos los resultados. Igualmente hubo corrupción, igualmente hubo problemas económicos. Entonces, el problema no es el MAS, el problema es el sistema altamente estatista que tenemos en Bolivia. Repito la pregunta, ¿qué estamos dispuestos no a hacer, sino a dejar de hacer para reproducir ese sistema? 60 segundos desde producción. Cero clientelismo, cero repartija de pegas, cualificar el sistema civil, es decir, debe haber un sistema civil para que la gente tenga carrera, para entrar a las instituciones públicas. Hay que recortar presupuestos, pero no en la lógica que ustedes plantean de este sí, este no, chau, 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 porque creo que hay matices que hay que tomar en cuenta. Iría por ahí, me parece que es lo adecuado. Juan Pablo, puedes intervenir. Yo creo que este gobierno, aunque se llame el movimiento al socialismo, no tiene nada de socialismo. O sea, es un falso discurso por parte de los amigos, digamos, que se asumen como libertarios, que este gobierno es socialista. Eso no existe. O sea, yo pienso que hay que diagnosticar bien la actual crisis que estamos viviendo. Y es básicamente que no podemos vencer esa dependencia de la matriz productiva y esa dependencia a nivel global. O sea, vamos a las causas estructurales y dejémonos de discurso. Tiempo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Puedes retornar a tu asiento. Lamentablemente esto sucede. Tenemos 60 minutos para el live, pero no se preocupen que van a haber más debates. Así que están más que invitados a seguir participando como invitados o como panelistas. Gracias. Muchísimas gracias a Andrea Barrientos por haber sido parte de este debate y muchísimas gracias a nuestros 6 panelistas. Esto fue 6-1. Nos vamos con el análisis, por favor.
Bienvenido, Jorge. El debate de hoy estuvo definitivamente interesante, nutrido de muchas ideas y diferentes perspectivas, pero contanos qué es lo que pudiste percibir. Hola Lenka, ¿cómo están todos? Sí, la consigna en este debate ha sido cómo recuperar la estabilidad y construir mejor futuro, perspectivas económicas y políticas de nuestro país. La entrevistada fue, como bien saben, la senadora cochabambina Andrea Barrientos, que se ubicó en el centro ideológicamente hablando. Ella menciona de que hizo un diagnóstico del país indicando de que lo que produjo la crisis actual tiene que ver con el despilfarro, el gastar, y dio la cifra de 60 mil millones de dólares en los años de gobierno de los dos gobiernos del MAS. Al respecto indicó también de que tendrían que haber medidas de shock. Ella se ubica en el centro y no se jugó tanto por el estatismo, ni tampoco se jugó tanto por las medidas liberales, pero mencionó de que tendría que ver entre las medidas de shock algunas medidas que tengan que ver con libertades para exportar y recorte. No logró especificar dónde recorte, y por eso digo, no se jugó tanto por el estatismo, porque no dijo dónde tendría que ser el recorte. Respecto a las empresas estratégicas, ella planteaba la posibilidad de que hayan asociaciones públicos-privadas. Respecto a las empresas del Estado, diferenció entre las empresas que deban generar riquezas. Ella criticó el café, criticó la empresa del papel, criticó varias empresas, incluso BOA, que está quebrada, mencionó, y que debe abrir una política de cielos abiertos, y diferenció con las empresas del Estado que son estratégicas. Ahí mencionó hidrocarburos como YPFB, mencionó el oro como una de las salidas, habló sobre el litio. Algunos trataron de marcar cierta incoherencia. Ella fue, me parece, bastante clara en indicar de que se nos ha ido el tren en cuanto al litio. Se puso un tanto sabroso el debate ahí sobre qué empresas traer, si apostar por directamente cuidar los recursos naturales o buscar empresas extranjeras. Ahí habló que habría que debatir, habló de que habría que analizar qué tipo de modelo puede funcionar. Recordó que 3 personas, los varones del estaño, se enriquecieron con recursos naturales. Ahí dijo, no se deben rifar los recursos naturales. Por eso es que diferenció un tanto en aquel sentido las empresas estratégicas de las empresas deficitarias del Estado. Como una de las, se le consultó también sobre las reformas que podrían haber en estas medidas de shock. Si se optaba por una nueva constitución o una reforma parcial de la constitución. Ahí fue clara en indicar de que hay cosas que cambiar, pero no con una constitución, sino con una reforma. Y estas tienen que ver con figuras como la justicia, la reelección, indicando que es un elemento contaminante para la gestión. Están preocupados de la reelección en lugar de dar soluciones al país. No fue partidaria de que hayan una reforma constitucional. Habló también que se debe tocar lo del pacto fiscal, indicando que las regiones debieran recibir 50 y 50. Habló de achicar el Estado y que se empoderen de alguna medida las regiones. Respecto a otras medidas, ella habló sobre cómo tener mayor transparencia en los recursos del Estado y habló de las blockchain como una medida para poder saber qué pasa con el dinero y cómo poder enterarse de cómo lo están utilizando. Habló también de un Estado chico, no absorber, en el rol del Estado no absorber, sino regular. Se ubicó, como reiteramos, como dijimos anteriormente, en el centro. Habló también de acortar la brecha de desigualdad, pero también apostar por la inversión pública. Muchos marcaron de que cuando un político juega a la derecha y a la izquierda es bastante peligroso, marcando de alguna forma. Rozaba la incoherencia ella en no jugarse tanto en una y otra. Fue crítica con el actual modelo, habló de que en esta gestión no hubo una agenda legislativa y que tendría que llegar la siguiente gestión con un paquete de leyes para darle un rumbo legislativo al país. Por último, ella mencionó también elementos interesantes como el rol del Estado enfocado en la salud y la educación y en sistemas tributarios de redistribución, reiterando que no pretende ella ver un Estado con tanta presencia en todo, sino que estimular en alguna medida la inversión privada.
Le preguntaron qué es lo que no debe hacer el siguiente gobierno para no caer en crisis como esta. Y le dijo, cero clientelismo, cero culto a la personalidad, cero repartija de pegas. Me parece que en eso se puede resumir un poco lo que planteaba la senadora Barrientos, con visiones tan distintas en esta oportunidad. Un debate bastante completo es lo que vimos el día de hoy en el 6-1 y esperamos verlos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima.